Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mueve la Fecha. Yo soy Francisca y estoy con Pamela. Hola, Fran. Hola, Pame, ¿cómo Bien, ¿y estás? tú? Muy feliz de tenerte junto a mí, guardiana del agua, mujer de la televisión, de Ay. reportaje de domingo en Canal 13. ¿Qué le pasa? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo te fue con eso? Hartos amigos me dieron. ¿Sí? Sí, Qué bueno. lo más que Para los que no lo vieron, hubo un reportaje en Canal 13 que se llama Guardianes del Agua, donde salió la PAME mostrando algunos de los hábitos responsables que tiene con el uso del agua. También salió la Augusta Ruda. de Ruda Holística, Ujú. y fue bien bacán verlas a las dos separadas, pero trabajando por lo mismo, así que te felicito. Sí, bacán. Pero primero la PAME va a dar un ecotip. No hay ecotip. Cáchense la rebelión de la PAME. Lo decidí Ayer. solita, claro. Dado la emergencia climática, prefiero que ahora la sección sea econoticias. Así que, pero primero la PAME va a dar una Econoticia. econoticia. Ya, en el The Guardian, ¿Sí? el 13 de octubre, ¿Ya? recién, se habla sobre que va a haber una junta del Banco Europeo de Inversiones de la Unión Europea, ¿Ya? que es el banco público más grande del mundo, y se van a reunir para decidir si finalmente ha llegado el momento de dejar de expandir el sector de los combustibles fósiles. De dejar de expandir. Sí, ¿Ya? la idea es que no se preste más plata a aquellos inversores en que quieran seguir extrayendo petróleo, Ya. ¿ya? Y esto significa no más excavaciones o gasoductos o puertos o cualquier otra cosa que ayude a bloquear las emisiones de carbono, eso es lo que dicen Perfecto. ellos, en las próximas décadas. Y en la última semana de informes de Guardian, se dice que las compañías petroleras más grandes planean aumentar la producción hasta un 35% en la próxima década. Entonces, debido a tanta rebelión y protestas derivadas desde Greta, hay un movimiento que se llama Ex-Rebellion. Sí. Extinction Rebellion. Extinction Rebellion. Sí. Y en vez de decir Greta, perdona que te lo corrija, podríamos decir Fridays for Future. Sí. Como para dejar de personalizar un Sí. movimiento tan grande que es algo que me molesta personalmente. Muy bien. ¿Ya? Gracias por corregirlo. Sí que yo creo que es una tremenda noticia porque por mucho que nosotros queramos educarnos, ir por el lado de la economía circular y todo eso, siempre las grandes empresas son las que tienen la última palabra y son los que más inciden en un tema de cambio climático. Es verdad. No sé si las grandes empresas tienen la última palabra, porque O supongo sea, que es el consumidor el que la tiene, pero entiendo tu punto. claro, Sí. sí, no, pero es que estamos hablando de grandes Grandes empresas, empresas, sí, pues no las chilenas. un poco los dueños del mundo actualmente. Sí. Y yo me pregunto a qué se van a dedicar después estas personas. Bueno, que usen su creatividad y su cabecita para crear nuevas formas de producción de energía. A mí lo que me da miedo Ujú. es el tema del agua, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Sí. Y que el agua se convierta como en el recurso tan importante como el petróleo y que se desarrolle esa como mercantilización. Sí, Y pues. creo que para allá va la cosa, entonces es un tremendo tema, requiere bastante estudio y también concentración, así que vamos a, a ponernos las pilas con eso. Y primero voy a decir una cita con respecto al agua que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. La cita dice así: las guerras por el agua ya están ocurriendo. Los recursos hídricos disminuyen, la demanda de agua aumenta. Los medios de comunicación y los políticos encubren los conflictos del agua y los presentan como si fueran religiosos y étnicos. Eso facilita la división y la política de gobierno. Si los conflictos del agua fueran tratados como conflictos por el agua, las élites se verían obligadas a abordar la justicia del agua, la democracia del agua y la paz del agua. Esto lo dice Vandana Shiva, es una filósofa y escritora india, pero nosotras la conocemos más como activista, Claro. muy presente en la situación con Monsanto y defensora de la semilla, pero también activista hoy en día a favor del ecofeminismo. Eso con Vandana Shiva. Y ella habla de algo bien fuerte que son las guerras por el agua que Claro. ya están ocurriendo.
Yo estuve revisando un poco este tema y no pude encontrar per se actualmente una guerra por el agua. Estoy segura que hay, pero no lo pude encontrar con esa justificación. Claro. Lo que sí encontré es que en los contextos de guerra actualmente la falta de agua es la mejor arma. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en Siria. Yeah. Esta noticia es del año pasado, pero que 4 millones de personas se quedaron sin una gota de agua porque en el fondo reventaron hicieron explotar las fuentes, y eso es un arma. Claro, de todas maneras. Entonces, si bien no encontré guerras por agua, lo que sí encontré fue guerras donde la escasez de agua es la mejor arma. Es una guerra biológica, al fin y al cabo. Qué loco. Y esto va a pasar, está pasando, y hay que tener mucho ojo con eso y ahorrar agua. De todas maneras. Bien, continúo con definición y crisis hídrica en cifras mundiales. Ya, nuestra vieja, querida y confiable Wikipedia dice así: la escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer, las demandas de consumo de agua en una región, que es lo que está pasando ahora en nuestro querido país. Sí. Y ellos hablan, en Wikipedia lo dividen en 3, que se llama estrés hídrico, déficit hídrico y crisis hídrica. Me voy a quedar con la primera y en la última. Perfecto. La primera es la más suavecita y la estrés? última es la más grave. Claro. El estrés hídrico es relativamente nuevo y se refiere a la dificultad de obtener fuentes de agua dulce durante cierto periodo. ¿Ya? Y una crisis hídrica es una situación que se produce cuando la disponibilidad de agua no contaminada dentro de una región es inferior a la demanda, que es la definición de escasez de agua en sí misma. Claro. Déficit hídrico me lo quise saltar porque no me pareció suficientemente buena la definición, pero creo que es algo que está al medio. ¿Ya? Y con datos globales del agua, esto en su mayoría es de lifewater.org. ¿Ya? El problema de la escasez del agua afecta alrededor de 2.800 millones de personas en todos los continentes del mundo durante al menos un mes cada año. ¿Ya? Wow. Yo no sé si viviste o si fue solo en la octava región, cuando cortaban el agua durante el día. ¿Eso pasó en Santiago? Creo que sí, pero en los años 80, ¿o no? No, esto tuvo que haber sido como el 98 o algo así. Mira, yo soy súper de memoria, así que... Bueno. Yo me acuerdo de cortes de agua y que me parecían bien locos porque, no sé, la gente llenaba la tina. Claro. Como que acumulaba mucha agua y después esa agua no la usabas toda y se iba. Sí, po. Y ahí ya me tocaba. O sea, de eso tengo recuerdo. Guardiana del agua. Y bueno, y también otro, como en contexto con lo que estamos diciendo, Chile en este momento se encuentra en el lugar 18 de los países que más van a sufrir de escasez del agua para el año 2030. Este estudio salió hace poco y eso es lo que tiene como a las autoridades muy conscientes de ver cómo podemos solucionar este problema. Otro dato, más de 1.300 millones de personas no tienen acceso a agua potable salubre. ¿Ya? 844 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso básico al agua. Eso es más del doble de la población de Estados Unidos. O sea, acceso básico ya es como agua, no solo para tomar, sino para todo. Sí, pues. Más personas mueren por el agua insegura que por todas las enfermedades de violencia, incluida la guerra. Qué heavy. Sí. ¿Qué es el agua insegura? Que uno va al río, va a sacar agua y puede que esté contaminada con una industria más arriba. El agua que te hace enfermar, claro. Eso es el agua insegura. Y que es en el África subsahariana, o sea, debajo del Sahara, las mujeres y niñas pasan aproximadamente 40.000 millones de horas al año recolectando agua. Sí, hay un promedio de como 6 kilómetros por día que tienen que caminar a ir a buscar agua, porque ellos no son tan privilegiados como nosotros que abrir la canilla y tenemos agua, el grifo. Ellos tienen que caminar hacia un río o si no, como a un sector de grifos, llenarse unos baldes con agua que se ponen en la cabeza y caminan. Y obviamente se va perdiendo agua en ese transcurso. Sí, imagínate. Y eso es agua para cocinar, para tomar, ni hablar de bañarse. O sea, yo creo que deben bañarse en el río. Pero también si es que hay todo transpirado después de tanta caminata. Y esto está relacionado como con la bajísima escolaridad de estos países que tienen escasez de agua. ¿Verdad? Porque todo ese tiempo...
que están recolectando aguas no dejan de ir al colegio. Exacto. Claro, de Y educarse. de hacer otras cosas también, o sea, igual es increíble como que todo tu día Sí, está, claro. que es lo que tú estás diciendo, pero que todo tu día se base en encontrar agua y buscar agua para tu casa, siendo que acá es bien loco cuando miras la llave del lavatorio, Claro. del lavaplato y la abres y... Y agua limpia. Oye, el otro día me pasó que pedí que me rellenaran la botella en un restaurante. ¿Ya? Comimos y después dije, Ajá. fui a la barra y dije, ¿me puedes rellenar la botella? Y el gallo abrió la botella y puso abrió la botella, puso Debajo del... o sea, perdón, abrió la llave, puso la botella debajo, no cerró la botella, tapó la botella, me la pasó, hizo otra cosa y cerró la llave. Y yo sí... Y caía el agua. Caía a todo, un chorro gigante, y yo No petrificada, o sea, como que, Claro. como que lata tener que estar retando a la gente todo el día. Y así, cierra la llave, porfa. Como que Me pasó la otra vez parecido. Fui a comprar helado en la esquina de mi casa los domingos, a veces comemos helado en ¿Ya? barquillo, por supuesto. Pero la niña para lavar la cucharita tenía el agua corriendo. Y yo, por favor, ¿puedes cortarla? Porque de verdad que no puedo soportarlo. Te juro que deberíamos hacer un podcast completo sobre cómo acercarse a la gente. Y decir, porque en el fondo, al finalmente te están haciendo, no sé, por lo del agua me estaban haciendo un favor. Claro. Pero yo le había pegado un cachuchazo, como dicen en mi familia, ¿cachai? Ya. Y bueno, por último tenemos la situación en Chile. Ya. No, pero tengo más datos extranjeros. Dale. Ya. A partir del día 0, Ujú. porque, esto está en un documental de Netflix que Sí. se llama En pocas palabras Sí. o Explain. Muy bien. Ya. Entonces, a partir del día 0 de Sudáfrica, que fue en abril 2018, y se postergó mes a mes hasta al año siguiente, y luego indefinidamente, porque lo recordamos, o sea, se iba a acabar el agua en Sudáfrica, que es... No, se iba a acabar el agua en Cape Town, en que Cape es Town, la ciudad del Cabo. Sí, la capital de Sudáfrica. No. ¿O no? Johannesburgo, la capital de Sudáfrica. Ya, bueno, una de las ciudades más importantes de Sudáfrica. Absolutamente. Y súper como avanzada y todo. Y a principios de año el consumo era de 516 millones de litros. Y después, en 4 años después, pasó a la mitad. Claro. Que es como podemos vivir. Porque la gente se dio cuenta que se iba a acabar el agua para todo y empezaron a cuidarla, pero anda bañándose con balde. Sí. Bueno, y otras ciudades podrían pasar por lo mismo, ¿Ya? que menciona el documental. Sao Paulo, Melbourne, Yakarta, Londres, Ciudad de México, Beijing, Estambul, Tokio y Barcelona. Y esto podría estar pasando ya en las próximas décadas. Se dice que para el 2040 la mayoría del mundo no tendrá agua para cubrir la demanda actual. Esto también está en un contexto de sobrepoblación mundial, que es lo que vimos un poco en el capítulo de tener hijos, que es el capítulo 3, creo, o sea, de esta temporada. ¿De la segunda temporada? Y que en el fondo somos demasiados también y el agua es un recurso limitado. O sea, Claro. ese es no es que se acabe se acaba el agua, pero al mismo tiempo estamos usando y tomándonos el agua. Sí. ¿Ya? Y buen punto, porque el agua en el mundo se compone de 68,1% de hielo. ¿Ya? Puede que ahora sea menos porque esta cifra es anterior. Un 30% en agua subterránea y solo el 1,2% es agua superficial como ríos, lagos, humedad del suelo, etc. Y para el consumo humano es el 1% del total. Porque, o sea, por mucho que se derriten los hielos y se transforma en agua salada. Y si mal no recuerdo, ¿Cachai? hay un porcentaje enorme de esa agua que se utiliza para la industria cárnica industrial. También. Que lo vimos en el capítulo 9 de la temporada pasada. Sí. Así que cuidado con el agua. Ponte tu Ciudad de México usa el 50% de su acuífero, lo que significa que en 30 o 50 años se van a quedar sin agua subterránea. Ya. Porque esto es como, Ciudad de México me parece que es como una isla, que está rodeada por Ay, afluentes. sí. Lo que pasa es que México se construyó en como una especie como laberinto que está lleno de agua. Entonces, por eso se construyó sobre acuíferos. Ya. Exacto. Lo que pasa es que al secar este pozo, el suelo se comprime y la ciudad se está hundiendo. Exacto. Y ya está pasando. Y se dice que hay partes que se hunden más de 20 centímetros por año. Entonces también se caen las construcciones y todo. O sea, hay un montón de cosas asociadas.
Sí, tú lo puedes ver en el centro. Wow. Sí, ¿Sí? que es... Como desniveles. Sí, lo que pasa es que el pueblo originario que estaba ahí, voy a decir aztecas, pero honestamente obvio que estoy equivocada, construyeron como en pequeños como islotes Ya. el pueblo, Ajá. o sea, su ciudad, Ajá. y después construyeron todo encima. Ah, perfecto. Entonces, en efecto Que son islotes. pero como fueron ganando terreno al agua. O sea, porque lo que pasa, ponte tú en Río de Janeiro, es que en el mar rellenaban y agrandaron la ciudad hacia el mar. Ah, ya, no. No es lo Esto, mismo. construyeron la ciudad sobre varios como canaletas. Ya. Eso, Ah, wow. eso. Sí, pues entonces debe pasar por eso. Bueno, en el sur de California se usan 7 billones de litros de agua al año para cultivar alfalfa. Ya. ¿Ya? Que se obtienen del río Colorado. Y el precio que se paga por ella no cubre ni siquiera el costo de trasladar el agua esos cientos de kilómetros. Sí. ¿Ya? Lo que pasa ahora con el tema de la alfalfa es que una vaca promedio consume 12 kilos diarios y para regar 1 kilo de alfalfa se necesitan 510 litros. Creo que me adelanté, pero eso es como la huella hídrica. No, es súper importante, sí. Pero está secando el norte de México, que es casi... Y esa tierra y el sur de y California. esa tierra no es para alfalfa, o sea, No, pues. además, como la alfalfa, me imagino, porque aquí sí que no estoy segura porque no sé mucho de agricultura, pero la alfalfa debería ser para lugares donde llueve más naturalmente. Claro, exactamente. Huella azul. Huella azul, bien. ¿Te hablo de Chile? Bueno, Sí, ya, la situación en Chile, aquí no me quiero extender mucho porque ya todos deberían saber, está todo el día en las noticias, en todos los medios de comunicación. Estamos en la sequía más grande en 70 años, actualmente tenemos un cuarto de lluvia de lo que es un año normal, o sea, tenemos 75% de déficit hídrico. La zona de emergencia agrícola por escasez de agua son 17 comunas rurales en la región metropolitana, en la cuarta, la quinta, la sexta región, y recientemente en la región del Maule y en la región de Tarapacá, y la semana pasada se declaró zona de escasez hídrica en la región de O'Higgins, ¿ya? Está todo pasando en el centro de Chile. Y hay que entender que esto afecta básicamente como al 90% de nosotros, los chilenos, ¿ya? Porque tendemos a aglomerarnos en el centro. claro. Entonces es donde vive más gente. Y también ahí se cultiva comida. Y exacto, también es la zona agrícola importante. Muy importante. Sí. ¿Sí? Sí, es que la provincia de Petorca hace 15 años que está sin agua, con sus comunas La Ligua, Cabildo y Petorca, también como comuna. Y eso es porque el 30%, bueno, es para los paltos, ¿ya? Y de lo que se cultiva allá, el 30% del total de palto se exporta. ¿El cuánto por ciento, perdona? 30%. 30%. Un tercio, ¿ya? Más o menos. Se exporta, bueno, a Estados Unidos, Europa. En la década del 90 se pasó desde 2.000 hectáreas a 16.000 hectáreas de paltos. Y es por eso que al final se chuparon todo el agua. Sí. Y nuevamente la palta es un árbol que necesita, el palto es un árbol que necesita mucha agua. Entonces al producir más se necesita más agua y por eso hay zonas de sequía. Esto es interesante porque explotó el año pasado, que fue como cuando se abrió la puerta de la crisis hídrica en Chile, fue como un poco con Petorca, como esta zona está seca. Claro, pero hace 15 años, imagínate. Sí, o sea, nosotros nos venimos a enterar hace poco. ¿Y por dónde? Por la Deutsche Welle. Fue un reportaje que salió en Alemania. Y de ahí empezó a salir en las noticias y todo. No quiero decir con esto que la gente no haya sabido, sino que la gente normal conoció esta noticia de frente gracias a un reportaje de la Deutsche Welle el año pasado, 2008. Lo otro que es importante decir que el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que se llama INDAP, agotó los fondos para emergencia que tenía para este año. O sea, claro, en agosto, ¿por qué explotó esto ahora? Porque en agosto no llovió, que era como la última esperanza, entonces ya no hay agua como para este año y por supuesto quienes están encargados no tienen plata para paliar esta emergencia, ¿ya? Entonces, por eso estamos en una crisis tan importante y tan
masiva en los medios de comunicación hoy. Sí. Se calcula que no habrá problemas para el consumo de agua humano este año y tras padecer años de lluvias escasas, Chile se enfrenta a una fuerte sequía que afecta al 76% de la superficie de este país. Qué loco. Sí. Porque en el sur llueve, pero a decir basta. Es verdad. Y qué pena que eso no se pueda como trasladar de alguna forma. Bueno, está la carretera hídrica. Como una idea. Como una idea de la que no vamos a hablar hoy día porque no lo preparamos, No. pero que no me parece tampoco que sea la solución. Sí, pues. Bien. Acueductos y cosas. ¿Por qué crees que se acabó el agua? Ese punto es súper importante. ¿Por qué se acabó el agua? Yo estaba como bien obsesionada con esta pregunta y en realidad creo que tiene demasiado que ver con la cantidad de personas que somos. Creo que eso es como súper importante de no olvidar, ¿ya? Porque usamos el agua. Y lo otro que me pareció interesante es que yo no pude encontrar como papers o estudios universitarios sobre el déficit hídrico que me parecieran como fiables o interesantes para este podcast. Lo cual es súper loco porque normalmente es lo primero que uno encuentra. Claro. ¿Ya? Universitarios o estudios universitarios que se dediquen a investigar un tema. Sin embargo, el tema del agua está respaldado como por muchas fundaciones. Y no sé de dónde salen o por qué se da este sistema donde del agua se preocupan las fundaciones y no las universidades. No lo sé. Qué loco. Así como al tuntún en internet lo que pude aprender es que tiene como 3 aristas. Lo primero es el como ciclo natural de sequías y superávit de agua. Hay algo cíclico en la naturaleza que no tiene relación con nosotros y eso igual me da cierta tranquilidad un poco, pero las otras dos sí tienen que ver con nosotros. El mal uso del agua es real, ¿ya? Sí. El agua que tú usas para regar cultivos que no deberías regar en esa zona. O sea, yo he visto regar de día, sí. ¿Cachai? Regar calles de cemento, que el cemento, no entiendo eso. Sí. Y los municipios usan mucha agua en tonteras. La otra vez, la huella de mi viaje me escribió porque había visto eso que estábamos pidiendo videos de mal uso de agua. Mi hijo no alcanzó a grabarlo, pero estaban regando paraderos de micro, lo estaban limpiando con agua. O sea, ahí manguireándolo, ¿cachai? Sí, no, sí. El mal uso es una realidad y yo no creo solamente que sea domiciliario, sino que también es industrial. De todas maneras. Y lo tercero es el cambio climático y los fenómenos propios que se ven como adulterados de la climatología por el cambio climático y la contaminación. ¿Ya? O sea, aquí somos responsables del 66.6%, que es mucho y por eso queremos como enfocar un poco este capítulo también en lo que podemos hacer. También. Y nos toca huella hídrica. Bueno, ¿te cuento qué es? Cuéntame qué es. Es un indicador de la cantidad de agua, generalmente agua dulce, que se necesita para producir bienes que luego consumiremos. ¿Ya? Water Food Print Network clasifica las fuentes de agua en 3 componentes. El agua azul, la verde y la gris. ¿Ya? ¿Qué es eso, profesora? Oye, hoy es el día del profesor. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, feliz día! Feliz día para ti también. Yo no soy profe. ¿Ya? Pues sí. El agua azul es el agua dulce, como aguas subterráneas y superficiales. ¿Ya? Se refiere al volumen de agua fresca que se extrae de fuentes superficiales o subterráneas, como ya te dije, que no retorna al ambiente donde se extrae. Ya, perfecto. ¿Ya? Es como, después lo vamos a hablar como lo dice la ley. Esto es por la evaporación o evapotranspiración del agua, por la incorporación del agua en el producto, agua que no retorna de la misma cuenca de la extracción o que se vierta al mar, y la retención de agua en el suelo. El agua verde es el agua de lluvia, ¿ya? Que almacenada en el suelo como humedad. Y si, la otra vez en un curso de huerto aprendí que si la tierra es buena, el agua drena y podría llegar a la napa subterránea. Podría convertirse en agua azul. Claro, si el agua es muy como arcillosa o arenosa que no drena, se aposenta y al final se evapora y se pierde. O sea, también hay que hacer de repente cuando tú manejas la tierra, hace que esta permee más fácil el agua y si lloviese se podrían ir llenando las napas subterráneas. Tengo un caso interesante para después, un caso internacional. ¿Ya? Y el agua gris es el agua contaminada que se asocia con la producción de bienes y servicios
y que esta claramente es mucho más compleja de medir y por eso no se mide tanto. Tanto la industria como nosotros, porque nosotros tenemos aguas grises y negras que sacamos de nuestras casas. Perfecto. No es Entonces, igual eso. agua azul, el agua natural como de los cauces y naturaleza, agua verde, La que lluvia llueve. y agua gris contaminada. Ujú, ¿Ya? exactamente. Entonces la huella hídrica nos puede decir cuánta agua está siendo consumida por un determinado país ¿Ya? o una cuenca de río o desde un acuífero específico Ya. y nos ayuda a entender para qué propósitos nuestros limitados recursos de agua dulce están siendo consumidos y contaminados. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿la huella hídrica considera esto de azul y verde? Sí. Ok. Ujú. Y siempre, después te voy a dar la situación en Chile, se habla sobre huella azul y verde. Ok. Bueno, la huella hídrica es el historial de agua utilizada para obtener un objeto o para obtener un bien, ¿cierto? Sí. Te tengo un dato A ver. respecto a eso. Una botella de Coca-Cola de medio litro tiene 28 litros asociados a sus ingredientes en agua y 7 litros en su packing. Ya, ese es el agua que se usó. Sí. ¿Ya? Una cerveza, 74 litros. Un café, 130 litros. Y bueno, de nuevo la carne. Sí. Una hamburguesa de 100 gramos, 1650 litros. Y te acuerdas que la otra vez estábamos en una charla y decían, pero ¿por qué tanto la carne? Sí. Y claro, porque más allá de que el agua, la vaca toma agua, también consume agua por medio de los alimentos que se le dan. Claro. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, una resma de papel, creo que son 500 hojas, son 1321 litros. Ok, Pame, espérame, porque estoy pensando en lo del café y la cerveza. Yo he estudiado esto como de curiosidad propia anteriormente. ¿Ya? Y en el fondo tomarse un té tiene menor huella hídrica que tomarse un café. Exacto. ¿Te me adelanté? ¿No? Ah, ya. Y tomarse una cerveza tiene mayor huella hídrica que tomarse una copa de vino. Esta investigación la hice yo para mí bien propio, digamos. Claro, para saber qué tomo. Entonces, mi pregunta es, lo que quiero como, no preguntarte a ti, a menos que me lo puedas responder, pero en el fondo, la huella hídrica del café, que es un producto importado También. y que es un producto que en general es más o menos, está relacionado como a muchos recursos utilizados, normalmente en los cafetales llueve. Sí, ¿ya? Son Entonces, zonas húmedas. es una zona húmeda, entonces esa agua es agua que cae naturalmente en los cafetales. Sí, agua verde. ¿Es tan grave esa huella hídrica? Yo no, hasta que el agua se acabe. Exacto. ¿Cachai? O sea, esa es nuestra opinión. Aquí hay como un tema como más editorial, porque obviamente menor huella hídrica mejor, pero también entender que si llueve naturalmente en estos lugares, no es un recurso que en el fondo quizás se podría como recolectar y usar para algo mejor. Claro. Pero no tiene una huella hídrica del café, no es tan grave, por lo menos para mí, como la huella hídrica de la alfalfa de México, donde tienen que regar esa alfalfa. Sí, pues, exactamente. Entonces también cómo entender eso. Bueno, una copa de vino tiene 109 litros, que es poco porque, por ejemplo, una manzana tiene 125, pero un huevo 200 litros, ¿cachai? Y bueno, y hablando de ropa, una camiseta de algodón tiene 2.700 litros y un jeans 8.000. Así que ahí también nuestra forma de cuidarla es comprando ropa usada y que nos dure mucho. Sí, buscar... Por ejemplo, un kilo de tomate 18 litros. Ya. Bien igual ahí, sí. bien igual ahí los tomates. Ya. Igual es interesante, quizás en el futuro habría que como dividir esta huella hídrica con verde y azul para ver en el fondo cuál es el impacto real en la extracción de agua, ¿cachai? También. Otra cosa es que nosotros también tenemos huella hídrica externa. ¿Ya? Porque importamos productos, no tanto nosotros, pero por ejemplo Japón tiene una huella hídrica de 1.380 litros por habitante, siendo un 70% de esta importada. Perfecto. Porque es un país que importa también mucho. ¿Estamos hablando de colonialismo? Bueno, nosotros somos el patio trasero de varios países. Sí. Debido a también que tenemos harto territorio y somos país agrícola y extraccionista en el sentido también de la minería. Sí, o sea, es que es como lo típico que países desarrollados, bueno, esto lo aprendí para el podcast que no hicimos, donde tuvimos ¿Qué vamos a hacer? Pero que vamos a hacer, que es comercio justo, y es que
los países que tienen más plata, voy a decirlo así para ser más clara, importan muchísimas cosas de lugares donde quizás el agua no se cuida tanto, el trabajo humano no se cuida tanto, los recursos no se cuidan tanto, entonces son productos que tienen una gran huella, pero no dentro de esos mismos países. Claro, Bien. exactamente, externalizada. Y a nivel latinoamericano, el consumo per cápita diario lo lidera Brasil y Ecuador con 5.500 litros Sí. por persona. Pame, tú sabes, ¿por qué los brasileños consumen tanta agua? Ay, ¿por qué? ¿Por el café? No, porque se ¿Por la duchan carne? muchas veces al día. Ay, po. sí, me acordaste de eso. Yo lo había olvidado. Ya, yo tuve un brasileño viviendo en mi casa y se bañaba 2 veces al día. Sí. Y yo, ¿qué le pasa? Pero es que yo tampoco voy tan a fuerte, ¿cachai? No le iba a cortar la ducha, no sé qué iba a hacer con No, él. y aparte que entre comillas igual era tu cliente Claro, por ser tu arrendatario. sí, ¿no? po. Y la cuestión es que yo le preguntaba, ¿pero por qué se ducha tanto? No, es que los brasileños nos duchamos 2 veces al día. Ya, pero sí, creo que en Brasil, donde Has transpirado todo el sí, día. po, o sea, la presión térmica, ¿cómo es? No sé, bueno. La humedad es alta, Ya. pero no en Chile, pues país, o sea, calor seco, o sea, Sí. no transpiráis tanto. La gente se ducha Pero era mucho su en costumbre. Brasil. Sí. Y sí, ¿me acordaste de eso? Es que mi Fue mi mamá, pesadilla. gran televidente de teleseries brasileñas Ah, durante toda mi infancia, por lo ya. tanto yo las vi todas. Igual era divertido porque los brasileños cada vez que llegaban a las casas en las telenovelas se iban a duchar, no importa la hora. Era como, hola, hola, ¿cómo te fue el trabajo? Bien, voy a la ducha. ¡Oh! ¡Qué heavy! Sí. Es como parte de su cultura. Sí. Bueno, ya, México y Paraguay, 5.200 litros ¿Ya? per cápita diario. Venezuela y Argentina, 4.300. Colombia, 3.900. Chile, Perú, 3.200. Por si acaso. Estoy Esto gratamente es sorprendida agua de no... doméstica y virtual. Estoy De no gratamente ser el sorprendida líder. de no liderar algo malo Por suerte. porque lideramos Porque siempre- basura. Sí. Sí, pues, siempre estamos liderando en todo. Ok. Y nos queda cómo está compuesto el uso de agua en Chile y el tema de la privatización. Sí, donde aquí nos tengo unas fuentes. Libros, por eso va a sonar, perdón. A La la Pame trajo unos libros del año... de la pera. Del queso, No, sí. es del 2004, ¿Ya? de Chile Sustentable. Ya. Estaban en mi casa. Ya, bueno. La Constitución de 1980, Decreto de Ley 2603, está la siguiente declaración. Los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Ya. Artículo 19, número 24, Constitución Política de la República de Chile. Eso significa que con esto se empieza a privatizar el agua y se separa por primera vez los derechos de agua de los derechos de la tierra. ¿Ya? ¿Ya? Lo que esto te permite con el agua, la libre compra y venta, y que el agua, los derechos de esto se deben inscribir en el conservador de bienes raíces. Ya. O sea, hay un río y Tú puedes el permiso. una entidad puede comprar el derecho a utilizar esa agua Sí. como quiera. En realidad se pide el permiso y te lo otorgan. Ya. ¿Ya? Ok. Ahora, con respecto a esta vigencia de decreto de ley, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Confederación de Canalistas de Chile y otras organizaciones se oponen a que en la Constitución al principio se tenía que pagar impuesto por el uso del agua. Ya. Y ellos se oponen porque obviamente usan tanto que no querían pagar por aquello. Y a partir de eso nace el Código de Agua Ya. de 1981, donde ahí se descarta el sistema de gravámenes a los derechos de agua y no impone otro costo o tarifa para la concesión de los nuevos derechos ni para su goce en el tiempo. O sea, al final tú lo pides, pero de forma indefinida. Y el uso del agua no está relacionado con el pago de impuestos. Claro. Ok. Peor todavía, porque uno anda pagando impuestos por cualquier cosa. También es verdad. Cambio de libro, también de Chile Sustentable. El primero se llamaba Recursos hídricos en Chile, desafíos para la sustentabilidad. Perfecto. Imagínate, en el 2004 ya se hablaba de sustentabilidad. Ojo con eso. Y el segundo libro se llama Agua, ¿dónde está y de quién es? Ya. Entonces, el Código de Agua, además, distingue dos modalidades del uso del agua. El uso consultivo y el uso no consultivo. Ya. Consultivo significa consumo. Sí. El uso que se consume consiste en la utilización de los recursos hídricos para el consumo, impidiendo su reutilización o su regreso a los cauces en las mismas condiciones que las previas a ser usados.
Esto significa agricultura, uso doméstico, uso industrial y uso minero. ¿Ya? Aquí me llama la atención que separen el uso industrial del minero porque... ¿Por qué harían porque- eso? ¿Sí? bueno. Y el uso no consultivo es que el agua debe devolverse al agua, debe devolverse a sus cauces, ríos, entre paréntesis, sin perjudicar a los usuarios existentes aguas abajo. Y esto pasa con las hidroeléctricas. Ya. ¿Ya? Que sería como lo menos catastrófico de todos los usos privados, digamos. Claro, sí, porque uso de agua y supuestamente la regresan por Sí. casi completamente, porque igual hay una evaporación del agua. Perfecto. Pregunta inocente. ¿Qué Ajá. otros países tienen este sistema de privatización de agua? Ninguno. ¿Qué Yo, pasó? a partir de estos documentales que vimos, porque también vi Rotten en Netflix, Ya. el agua igual se compra, pero a muy baja escala, por ejemplo, el tema del agua embotellada. Ya. ¿Ya? En Estados Unidos. Ya. Y hay un pueblo que secaron, creo, y también pasa en África, pero pasa como con casos puntuales. En Chile el 100% del agua es privada. Ya. Y la mayoría está en capitales extranjeros, por supuesto. Qué nervios. Sí, Eso sí. me da nervios, porque finalmente, tomando como lo de la cita y las guerras por el agua y los conflictos políticos por el agua, y tenemos todo el agua acá privatizada, es grave. Sí, es súper loco. Y estamos hablando de 1980, o sea, ha pasado Bastante harto tiempo, casi 40 Y- años. Y están apareciendo, no aparece mucho esto en las noticias, Ujú. pero últimamente ha aparecido que están rematando nuevos ríos. Ah, ¿No lo habéis visto? la otra vez escuché algo, La pero... semana pasada que estaban rematando dos ríos Cáchate. en la misma zona, no, en la zona sur en el fondo. Ya. Nervios. Sí, pues, terrible. Ya, mira, ¿Cómo está leímos... compuesto el uso del agua en Chile? Ya, leímos tuvimos muchas fuentes esta vez. ¿Ya? La radiografía del agua, Ajá. que está auspiciado por el BID y otra entidad que no recuerdo, Sí, perdón. que un estudio del año pasado. Sí, y ¿Ya? está desarrollado por Fundación Chile, Ujú. ¿sí? Y otras más. Avina, Ya. sí, que también tiene que ver con el agua. El uso del agua, ya sabemos lo que es azul y verde. La distribución del consumo total de agua a nivel nacional es un 59% forestal y 37% agrícola, siendo el minero 1,3%, ¿ya? Sí. Y el agua potable y saneamiento 2%. Ahora, respecto solamente a agua azul, Ujú. ¿ya? No la agua que llueve, recordemos eso. La agrícola es un 88%. Entonces, la forestal, como está ubicada en lugares donde llueve mucho, O sea, Su normalmente gran los forestales no riegan. Ese es su el gran punto. porcentaje es agua verde. Verde. Ahora, Estilo cafetal. sí, Ok. debido a este video que se subió en el canal 3 en YouTube, hay muchos comentarios abajo que la gente dice, ay, ¿por qué no hablan de las empresas, de la industria y la cuestión? Y dicen que la industria forestal riega sus camiones con agua aljibe. No Ya. sé, puede ser alguien que vive cerca y lo vio. Y esa agua puede que no esté en su huella hídrica. Hídrica. Desconozco. ¿Ya? Yo tampoco lo conozco, pero yo he estado como en lugares de forestales y llueve 3 veces a la semana, si no toda la semana. O sea, en invierno No es que esté defendiendo la industria forestal. no, pero es para aclararlo, es estilo realmente. cafetal, o sea, tiene una Sí. huella hídrica enorme porque consume mucha agua, pero es agua de lluvia que no es lo Claro. mismo que en el sistema agrícola, Ujú. que por lo demás nos alimenta. Sí. O sea, que también como Sí, lo sea, agrícola es importantísimo. Súper importante. ¿Ya? Bueno, y respecto a eso me gustaría discutir un punto, porque la gente siempre está alegando que la industria contamina más, que la industria genera mucha agua. Aquí viene un ecotip. Pero nosotros somos parte de la industria. O sea, usamos resmas de hojas, compramos libros, tenemos agendas, tenemos cuadernos. Cuando vamos a comprar nos dan una boleta. Nos llevamos, no sé, una empanada en un cartucho de papel. Si hay que comprar papas fritas en un cono de papel. Si hay que comprar café,
un polipapel. Sí. O sea, no podemos desconocer nuestro rol de consumidores. No ahora, ya estamos demasiado desfasados con eso. Y decir, culpar a la industria. La industria no existiría si no fuese por nuestro nivel de consumo. Exacto. Hay hasta arroces o azúcares, azúcar que viene en cartones, porque se dice que el cartón es más sustentable. Pero ¿hasta qué punto, cachai? O sea, obvio que el cartón es más sustentable en el sentido que se biodegrada, se composta más rápido. Y que es fácil como hablar mal de la industria, pero vivir al 100% utilizando productos industriales. Igual sí, ahí hay un tema como de, claro, si de cinismo natural que tenemos. Sí, ¿sabes? Porque no tomamos ese peso, ¿cachai? Sí. Y es porque somos tantas personas en el mundo y porque siempre queremos mucho, mucho más. O sea, ya... Antes, en los 80, la Coca-Cola era como algo preciado, era como que no se veía todo el rato. Para mí nunca lo fue porque nunca me gustó. Me encanta pero ahora la gente toma Coca-Cola hasta para el desayuno. O sea, yo conozco personas que se alimentan de Coca-Cola. Y mucho más allá de eso. O sea, yo pienso en todos los alimentos que yo conozco ahora y que antes no consumía. Y sí, eso, no sé, yo veo mi despensa, tengo cardamomo, ¿qué es esa cuestión? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, cachai? Leche de coco rallado, aceite de coco, todo eso importado. O sea... En el fondo, claro, café, tejado de vidrio, pero por mí. Todo. Sí, no, pero para todos en general, ¿cachai? Sí. Algo que no dijimos de los alimentos es que el chocolate también tiene una huella hídrica bien grande y es una situación similar a la del café, sería huella hídrica verde. Verde. Sería. Sí. Ok. Generalmente. Okay. Tenemos que indagar más ahí. Bueno, estimación del requerimiento hídrico animal, esto también es en Chile. Las vacas lecheras consumen 132 litros de agua cada una por día. Versus... En alimento también, esto es huella hídrica. Sí, huella hídrica. No es que beben 130 litros. Ya. Sorry. Para tomar agua. Después vienen los bovinos. Ya. 45,4. Ajá. Los cerdos, 13,2. Estamos hablando de litros por animal y por día. Los caprinos y los ovinos, o sea, ovejas y cabras, 7,6, los pavos 0,4 y los gallinas, pollos y pollas, aquí dice eso, 0,2. Las pollas. Cajitas, cajotas, claro, como dijiste la otra vez. ¿Ya? Sí. Y bueno, eso. Ahora, respecto a la eficiencia, de acuerdo al método de riego, te voy a dar... Este sí que es súper importante. Cinta y goteo, o sea, riego por goteo, es un 90% de eficiencia. El riego por aspersión, que yo pensaba que no... ¿El riego por goteo no funciona bien? Funciona 90% de eficiencia. De eficiencia. No de eficiencia. Perdona. Eficiencia, no. Pero qué bueno porque lo aclaramos. ¿Ya? El de aspersión, 75%. Ya. Yo pensé que era mucho menos, pero también depende de la hora del día. Yo aspersión ya no sé lo que es. Ese, el que... Y tira agua así para todos lados. La Pame dibuja con la mano como una especie de arcoíris cuando dice ti. ¿Y qué son así? Sí, perfecto. El riego por borde tiene un 60%, el riego por surco un 45% y el riego por tendido 30%. Entre riego y surco, o sea, entre surco y borde yo lo veo súper parecido, pero es cuando está entre canaletas, cuando estás cultivando y tenías ese cerrito ese riego agrícola igual. Sí, riego agrícola. Y el tendido es por pendiente. Eso sería. Ahora, el 2010, la ONU declara como derecho humano a través de la resolución 64/292, reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Desde qué año? 2010. 2010. Recién nomás. Y nosotros privatizamos el agua en los 80. En los 80, hace 40 años. ¿Ya? Reafirmando que un agua potable, limpia y saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Y esto lo firmaron 122 países, incluido Chile. Ya, po. Chiquillos. Gobierno. Gobiérnense. Claro, gobiérnense. Bien, pero te quiero comentar un poco el tema del consumo de agua. A mí, por lo menos en Chile, tenemos la capacidad de tener agua potable que sale de la llave y que en general la gente toma. Pasa mucho que los extranjeros deciden no tomar esa agua, desconozco por qué. Pero a mí me pasó cuando fui a Ciudad de México que el agua allá no es algo que tú puedas pedir gratis, ¿ya?
No estoy hablando de la ley, estoy hablando como de la costumbre. Ya. Tú compras el agua. El agua que tú tomas en la calle es embotellada. Y andar con una botella reutilizable no tiene mucho sentido porque cuando tú pides agua es realmente como pedir un favor. ¿Ya? No como acá, que incluso tú puedes llegar a pedir Sí, como en una tienda al paso que te rellenen la botella, incluso sin ser cliente podrías llegar a hacer eso y no te mirarían tan raro. Claro. Y a mí me pasó, lo que te quiero comentar es que en los hoteles venden el agua. Y si tú quieres tomar agua, yo en algunas ocasiones logré que me trajeran una jarra eh, con agua potable, pero en otra ocasión me pasó que me dijeron que no me iban a dar eso y yo tuve que comprar una botella de agua. Y me parece súper insólito que escale hasta ese punto el tema del agua potable, siendo que en un hotel te regalan champú. Claro. Pero en serio, Sí, te regalan pasta de champú, dientes, crema, jaboncito. ¿cachai? Bálsamo, o sea, cosas que en verdad, esas sí que son un lujo Claro. para mí. Y además en botellitas mínimas. Sí, o quiero sea, dejar claro que no uso ninguna de esas cosas cuando voy a hoteles y que si abro un jabón me lo llevo para el resto del viaje y lo voy reutilizando. Pero igual es loco que tú no tengas acceso al agua. Súper loco. Y es un derecho humano. En las casas tienen sus filtros y ahí funciona bien, pero estar de paso es mucho más complejo. Qué loco. Sí. ¿Y por qué será? Esto por estar como... No sé, pero te puedo asegurar puede que estén en sus afluentes contaminados. Po. Desconozco eso, pero sí me pareció súper extraño no poder acceder al agua como un bien universal en México. Mira, yo que quería ir. No voy a ir. Ah, te cachai. Voy a dar mi agua. Voy a llevar Pero 40 es fuerte, igual lo veo, y también lo veo un poco como el futuro. Sí. Que podría pasar. De todas maneras. Bien. Por suerte en Chile el agua es limpia generalmente. Sí. Lo que no hablamos es que el agua en la minería se usa muy poca agua porque estamos extrayendo material seco y solamente se usa de repente para limpiarlo y separarlo como de un producto a un subproducto. Porque el cobre no sale solo, sino que sale con un subproducto que puede ser otro mineral que también sirve. Y el problema de las mineras no es que usen tanta agua, porque también en sus procesos son bastante como eficientes y reutilizan. No es que te defendiendo a las mineras. Pero ellas generan agua contaminada. Con arsénico y con un montón de cosas. La gran contaminación que se da en el agua que se devuelve a la tierra. ¿No? Claro. Sí. Y su relave y todo eso. Sí. Bueno, nos toca ya hablar del cuidado de nuestro rol como ciudadano. Sí. Y encontré dos cosas maravillosas. Ya. Una que en YouTube la pueden buscar por TV Agro, por Juan Gonzalo Ángel. No sé, es el capítulo que se llama ¿Es posible sembrar agua? Sí. Me encantó. Era muy entretenido. Yo te lo mostré la otra vez. Sí. Y es heavy porque un señor sembraba agua. O sea, uno excavaba un hoyo de 1,5, 150 centímetros, y le ponía gravilla, sal de mar y azúcar rubia, no blanca porque era sintetizada, y después lo cubría con gravilla y después tierra. Y después de unos meses, porque eran 3 surcos equidistantes, lo llamaba ojos. Las palabras que usan ya equidistante. Apúrate, equidistante. Y bueno, después de 7 meses, en algunos lugares salía agua, en otros 14 meses, pero yo también pienso que estamos hablando de Colombia y es un lugar bastante húmedo que podría como llamar el agua y todo eso. Era un proceso químico de descomposición de estos productos que se metían en estos hoyos equidistantes. Claro. Sí. Era bien interesante ese porque video. Después lo llevaban a un laboratorio y ahí se explicaba por qué sí salía agua después de sembrarla. Sí. Y hay otra tecnología que se llama lluvia sólida, es una tecnología mexicana y que es un gel que también salió en el tema de los guardianes del agua porque parece que ya llegó a Chile, está en Chile, sí. Que se inyecta al agua, o sea, a la tierra, perdón, y al ser unos gránulos inyectables que se inyectan en la tierra y se transforman en gel. Y esto significa que el agua se contiene mucho más tiempo y hay lugares que puedes regar cada 2 semanas, que yo todas esas cosas las encuentro impresionantes. Imagínate, en vez de riego diario, el riego se da cada 2 semanas. Eso era lo increíble Super cool, de este gel.
que es un poco el futuro también, y qué bueno que logramos como tener esa capacidad de ser más eficiente con la utilización de nuestra agua. Me carga decir nuestra agua porque no es nuestra, el agua del planeta. Es que es importante, bueno, sí, tú bueno, podías pero adueñarte de todo. es que hasta aquí en estos documentales que vi, Sí. los gringos estaban alegando y era como una manifestación, decía, ¿de quién es el agua? ¿De qué es el agua? Y yo decía, esto yo no me lo puedo preguntar en Chile porque Sí. yo sé que es de la industria. A mí hace Pero el agua sí pertenece al humano. Po. es que aquí hay otra cosa, pero yo hace tiempo que me estoy preguntando con todos estos posteos que hacemos en el Instagram, que hablamos de nuestro planeta y como que quiero cambiarlo como al planeta al cual pertenecemos. Que igual siento que es como desde dónde te paras tú, también, ¿sabes? Porque no podemos si ser tan antropocéntricos para hablar de todo. nuestra agua, nuestros recursos y nuestro planeta, siendo que aquí nosotros somos visita. Es lo más ecológico que yo he dicho en este podcast, pero es verdad y creo que hay que tener consideración con eso también. Toda la razón. Y estoy hablando de mí y de mi utilización del vocabulario. Claro. Pame, bueno. Cuidados del agua en nuestra casa. Desde la casa, no dejar la llave abierta cuando se lave, no sé, los dientes, correr como el chico del bar que te dio agua. Cerrar la llave la mayor cantidad de veces posible. Hacer la baza para lavar los platos si es detergente biodegradable. A veces no es necesario ni siquiera usar detergente cuando no hay grasa de por medio, y eso se puede reutilizar para hacer el riego de tus plantitas, aunque sean 4. Cambiarse a productos biodegradables creo que es súper importante, y no estoy hablando solo de detergentes en general, sino también los productos de limpieza que uno usa. Claro. Bueno, tú ya estás pasada al vinagre y al limón, pero también hay productos biodegradables que existen para limpiar la casa si es que alguien está más incómodo con esos naturales, y eso es súper importante, incluyendo también jabón, champú, todos los productos que uno tira al agua que se biodegraden. Sí, toda la razón. Una botella en el inodoro. Sí, en el estanque. En el estanque para evitar una descarga mayor. Mira, desde la repusada, como ya dijimos, usar bien el papel, hablando de la industria, no botar comida, el desperdicio de alimentos también tiene que estar asociado con el tema del agua, ¿cachai? Claro que sí. Pensar en la huella hídrica y, bueno, hacer pipí en la ducha. Hay una campaña del 2009 de una ONG brasileña que se llama Chichino Baño, y está en YouTube. Y es muy entretenido porque como superhéroes hacen pipí y todos en la ducha. Entonces te ahorras una descarga. Sí. Duchas cortas, obvio, porque cada minuto son 20 litros de agua que salen. Quizás también como enfatizar, no queremos extendernos en lo básico que está en todas partes, pero enfatizar en la reutilización del agua y cuántas veces tú puedes usar la misma agua. O sea, el agua con que lavaste los platos, lo puedes usar para regar, lo puedes usar para tirar la cadena y así. ¿ya? El balde en la ducha. Yo en reutilización he llegado a reutilizar el agua 3 veces. Como ducha, lavar los platos y regar. ¡Ay, qué bueno! Sí, he llegado agua limpia. Exacto. No es que esté súper orgullosa, pero quiero hacer ese hincapié. ¿Cuento la situación de las Bahamas? ¿Ya? Sí. Bien. Yo para estudiar para este podcast escuché un podcast de la BBC que se llama My Perfect Country. Está en inglés, es bastante claro y lo recomiendo para aprender inglés más fluido. Y el podcast se llama así, My Perfect Country. Sí, donde ellos revisan casos de cosas que se están haciendo bien en un país para agregarlos a este país imaginario que ellos construyen. Entonces, en el tema del agua, ellos revisan las Bahamas, que es una isla que tiene mucha plata y que es tropical. Esto no tiene nada que ver con Chile, porque en verdad el ejemplo no es así, pero ellos no tienen fuentes de agua disponibles en la tierra. No tienen río, no tienen lago y no tienen estanque. Y entonces por ley ellos tienen unas casas con techos con escalera para hacer la caída del agua cuando llueve más lenta, para poder guardarla en estanques que están debajo de esas casas. Perfecto. Entonces cada casa maneja su propio estanque de agua y tiene que preocuparse por ley de su mantención, y ellos tienen un uso del agua concientizado al máximo, porque ellos ven el agua que tienen disponible todos los días. Wow, y si nosotros hiciéramos eso como ser humano, como familia, como casa, tú empiezas a reutilizar inmediatamente, porque es un recurso limitado. Y yo sé que este caso no es aplicable a Chile, porque en el fondo nosotros no somos un país súper lluvioso, no somos tropicales, sí tenemos ríos, es otra cosa, pero sí entender que la mentalidad de la gente cambió gracias a una ley que se hizo.
¿Y quién es el peor enemigo de las Bahamas para este tema del ¿El agua? huracán? El turista. Ah, El ¿por qué turista no que tiene? utiliza agua a desmadre, ¿cachai? Y que no tiene esta Entonces, conciencia. O claro. sea, ellos tenían hasta, y salía en el podcast como un dicho que era como, tira la cadena solo si haces del número 2. Eso era como decían. Claro. Y era como algo que todos sabían, De más ¿cachai? obvio. Entonces estaba súper bueno. Qué cool. Sí, Qué buen invento, o sea, es para ponerlo cuando sí, hayan vendedores. Bueno, lavar el auto con cubeta, no con manguera, por ejemplo. claro. También en este Guardián del Agua salió un champú que podíais usar como lavado en seco de auto. Sí, había un servicio, eso lo encontré bien maravilloso, como porque hoy en día el agua no es tan cara tampoco, No, po. como no es tan cara como para que eso limite o le dé identidad a un servicio. Claro. Y era un servicio que lavaban el auto, salían guardianes del agua como con una botellita en spray, eso era todo Claro, lo que y eso era todo utilizaban, lo que una usaban, botella de no. agua. Genial. Bacanes. Sí, lamentablemente nosotros, yo creo que la vamos a empezar a valorar cuando se acabe Como y siempre, no po. antes. Pero tenemos que darnos cuenta que el agua no es eterna. No, Como bueno, todo lo que pensábamos que sí lo era. heavy, Sí. sí. No podemos cerrar así, Fran. No, pues yo quería cerrar con lo de las Bahamas, que era Ay, súper feliz. perdóname. Pero ya Te pasó. callé. No. Me falta también el tema de como la infraestructura, como que toca como manejarse en infraestructura de país para hacer una utilización del agua más responsable. Sí. Y esto implica como construir estanques, guardar agua de lluvia, Sí. aprender a utilizar los recursos que tenemos ahí y que no se pierdan en este círculo de agua verde y agua gris finalmente. Entonces es aprender a usar este recurso. No es que el agua se haya acabado, es que somos muchos y Sí. el agua y hay más demanda que oferta también. Claro. Entonces tenemos que darle una vuelta a eso desde la parte como de Estado Ajá. hasta nosotros en De nuestras todas casas. maneras. Porque además un país se gobierna por personas. Sí, Las personas están en las industrias y están en todos lados. O sea, podemos hacer algo mucho mayor desde más allá de nuestra casa y de nuestro día a día. perfecto. Genial. ¿Estamos? Sí. Bien, chiquillos, chiquillas, les recuerdo que nuestro Instagram es Mueve la Fecha. Recientemente, después del super capítulo con Clase Sustentable, llegamos a 5.000 seguidores en Instagram y 1.000 seguidores en Spotify. Estamos más que felices y también recordarles que mientras más nos recomiendan, más nos escuchan y en el fondo es nuestro único medio. Te tengo que contar algo. Y más educamos, po. Te tengo que contar algo. Ya ves. Nos escribió una revista de México ¿Ya? para ofrecernos publicidad a cambio de $100. ¿Es esto éxito? ¿Es esto una ofensa? Yo no lo sé. Pero ¿Y por qué en México? no sé. Se nos escucha como dos Para personas. crecer en México, que es como un mercado wow. potencial. Así que por favor recomiéndennos porque no vamos a participar en esta En revista. Esto fue ayer. Así que muchas gracias por escucharnos y por recomendarnos. Yo soy Francisca. Y yo, Pamela. Que estén muy bien. Adiós. Chao.